Muy buenas, soy Alberto, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy por fin os puedo mostrar lo que será la versión 4 del editor de Elementor, que saldrá dentro de unas semanas o meses, no sabemos exactamente cuándo. Y esto es algo especial porque, bueno, Elementor viene desde hace meses y semanas anunciando las novedades y los cambios que tendrá esta nueva versión, haciendo hincapié en que será muy revolucionaria y demás. Y ahora que he podido probarlo, creo que esto es algo que va a cambiar Elementor y le va a dar un salto de nivel de calidad muy importante. Voy a explicaros en este vídeo cuáles son los fundamentos de esta nueva versión. Ahora mismo tenéis la beta de la versión de Elementor 3.29 que incluye una versión alfa de este editor, todavía muy precaria, pero en la que ya se puede ver cuál será el futuro y por dónde van a ir los tiros de la versión 4 del editor, ¿vale? Bien, entonces, como digo, os he preparado una pequeña presentación y una demo para verlo en movimiento también, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa esta versión 4? Pues hay un nuevo concepto que son los widgets atómicos, que no dejan de ser los widgets de siempre, pero reconvertidos, rediseñados con nuevas características, ¿vale? Una de las características más importantes es que ahora van a usar mucho menos código. De hecho, van a usar el mínimo código posible, ¿vale? Que es lo que siempre le hemos echado un poco en falta a Elementor, que no optimizara más el código que genera sus widgets, ¿vale? Entonces, antes, y lo vais a ver luego como ejemplos, metían para un párrafo o un encabezado, una imagen, hasta 3, 4, 5 divs, y ahora vais a ver que con un único div y luego el código propio del elemento, ¿vale? Del párrafo de la imagen, ya se monta ese código, el HTML. Entonces esto es un avance muy importante. Yo diría que lo más relevante de esta versión es la optimización que han logrado de su código. Y como estáis viendo aquí, ahora mismo hay 7 widgets que han sido rediseñados a la versión 4, ¿vale? Distinguiremos entre widgets o elementos de la versión 3 y elementos de la versión 4, ¿vale? Al final, como veis, estos widgets son los típicos, ¿vale? El contenedor Flexbox, el encabezado, el párrafo, la imagen, el SVG para los iconos y los botones. También hay un nuevo widget que se llama bloque div, que, bueno, no está muy claro la función que tendrá o cómo lo integraremos dentro de nuestros diseños, pero luego hablaremos un poco más de él. Bien, estos widgets nuevos, como digo, están optimizados para usar mucho menos código, pero también tienen otras propiedades. Y es que han conseguido unificar lo que es la interfaz de cada widget en dos pestañas. La de general, que antes, si no recuerdo mal, se llamaba contenido, y la de estilo, que ya estaba, pero es que antes teníamos una tercera pestaña que era la de avanzado y esa desaparece completamente, ¿vale? En los widgets o elementos de la versión 4 solo tenemos la pestaña general y la pestaña estilo. Una versión mucho más unificada y simplificada y que además será constante en todos los widgets de la versión 4, ¿vale? Más cosas. Ahora todos los parámetros de estos widgets de la versión 4 son responsive. Es decir, ya no tenemos ese iconito al lado de cada parámetro que nos decía si era responsive o no, sino que ya todo es responsive, ¿vale? Cualquier parámetro que nosotros actualicemos en dispositivos móviles se va a actualizar solo en esa parte, ¿vale? Como digo, luego veremos ejemplos de todo esto, pero esto es una gran mejora. Y otra de las novedades importantes es que se introducen las clases CSS dentro del editor. Y esto es una aproximación al CSS que está muy bien porque no tenéis necesidad de conocer las reglas CSS, ni cómo se aplican, ni cuáles son, porque ahora vamos a poder crear esas reglas dentro del editor, como estáis viendo ahí en pantalla, en la parte de abajo a la derecha. Habrá unas
clases locales, que son las que vienen por defecto, y luego nosotros podremos crear nuestras propias clases con nuestras propias condiciones que seleccionaremos dentro de la interfaz de los widgets, ¿vale? Como digo, vamos a ver ejemplos de todo esto, pero es otra de las novedades importantes y que va a marcar un poco el futuro del editor. Y bien, ya vamos a pasar a directamente la demo para que veáis cómo funciona todo esto en movimiento, ¿vale? Bien, ahora mismo esto, como digo, está en versión alfa, ¿vale? Si os instaláis esta nueva versión de Elementor, la 3.29, os aparece una nueva pestañita dentro de Elementor Ajustes que os habla de el camino al editor V4, ¿vale? Y aquí, bueno, podéis activarlo. Yo ya lo tengo activado porque me sale, como veis, para desactivar. Y una vez lo activéis, que, por cierto, no os recomiendo que lo hagáis en sitios de producción. Si queréis empezar a trastear un poco con esta versión, hacedlo siempre en un local o en un sitio de demo, ¿vale? Vuestro. Nunca activéis esto en producción porque, bueno, es muy experimental todavía y no está pensado para webs que están en vivo, ¿vale? Entonces, simplemente lo activéis y cuando os vayáis al editor vais a ver que os aparece lo que estábamos hablando, ¿vale? Una nueva sección que pone elementos V4, que ya os dice que está en alfa, ¿vale? Os da la bienvenida a la versión 4 del editor y demás. Aquí podéis ampliar información. Y os aparecen estos nuevos bloques, ¿vale? ¿Qué he hecho yo para probar esta nueva versión y traeros un poco todo el conocimiento que he ido acumulando en base al tiempo que he tenido para probarla? Pues he rehecho una página, una plantilla que estaba hecha con la versión 3 con la versión V4, es decir, la he remaquetado en versión V4 con estos widgets, ¿vale? Y pues nada, voy a iros hablando un poco de toda mi experiencia o las cosillas que he ido viendo, ¿vale? Todas las novedades que hay. Vale, por ejemplo, si nos vamos a un contenedor Flexbox, notaréis que los elementos del V4 tienen a la derecha este símbolo como del átomo, ¿vale? Para no confundirlos con los de la V3, porque pueden convivir los widgets de la V3 con los widgets de la V4 en una página, ¿vale? Entonces, nada, aquí, como digo, tenemos la pestaña general y la pestaña de estilo. En la de general veis que está todo mucho más simplificado, es decir, todo lo que se relacionaba con estilos ya se lo han llevado a la pestaña de estilos, ¿vale? Todo el tema de tamaños, anchos y demás ya está todo dentro de la pestaña estilo y está unificado para que en todos los widgets sea igual, ¿vale? Aquí, en el caso del contenedor Flexbox, simplemente tenemos la etiqueta HTML para seleccionar y si le queremos agregar un enlace a toda la sección. Y luego tenemos la pestaña de estilos, que como digo es exactamente igual para todos los widgets, con la parte de las clases que veremos un poco más adelante, y aquí está la parte de disposición que estaba antes dentro de general, ¿vale? O contenido. Aquí tenemos las visualizaciones, el display block o el bloque, el display flex y el inline block o el inline flex, ¿vale? El contenido de línea en bloque o flex en línea. Vale, luego tenemos pues todas las opciones de alineamiento y demás que ya teníamos con los contenedores. Simplemente está puesto de otra forma, ¿vale? En el tema del espaciado, pues aquí tenemos el margen y el relleno, que son los dos parámetros que se refieren a esta característica, ¿vale? Y aquí sí que hay cosas interesantes que ver porque, bueno, lo primero, el botón de linkar para que nosotros estemos afectando a todos los lados está aquí arriba ahora, ¿vale? Podemos linkar o deslinkar. Y ahora podemos seleccionar, aparte de que hay nuevas medidas, ahora tenemos todas las medidas disponibles. Antes, si os acordáis, en algunos de los parámetros no estaba disponible igual la medida view por width o la medida view por height, ¿vale? Ahora en todos los
en todos los parámetros están disponibles todas las medidas, ¿vale? Aparte de la de auto para centrar elementos, luego veremos por ahí un ejemplo. Pero una cosa a destacar es que nosotros podemos tener diferentes medidas en cada parámetro, ¿vale? Del margen, por ejemplo, yo puedo tener arriba, lo puedo poner en píxeles y en la derecha puedo ponerlo en M y abajo puedo ponerlo en porcentaje y pues en la izquierda puedo ponerlo en VH, ¿vale? Entonces no tenemos esa limitación de que escogíamos una medida y teníamos que ir con esa medida en todos los lados, en este caso de los márgenes, sino que ahora podemos escoger cualquiera en cualquier lado, ¿vale? Esto está muy bien. Eso respecto al espaciado, y ahora tenemos el apartado de tamaño donde vamos a poder seleccionar nuestros anchos de contenedores, ¿vale? Fijaros que ahora no tenemos la opción de seleccionar caja o ancho completo. Ahora debemos construirlo nosotros de esa forma, ¿vale? Por defecto, una sección vendrá de ancho completo, ¿vale? Si nosotros no tocamos nada, esta sección en principio viene al 100%. De hecho, si nosotros cambiamos a porcentaje y ponemos 100%, veis que no afecta, ¿vale? Pero entonces me preguntaréis, vale, ¿cómo hago una sección de caja, ¿no? En el que el ancho esté contenido. Pues aquí, por ejemplo, tengo una, y es que habría que crear un contenedor Flexbox y luego meter un bloque div o un bloque Flexbox, que también vale, y ahí entramos en una de las dudas de este editor que todavía no está resuelta porque Elementor no ha comentado mucho al respecto, es cuándo usar el bloque div y cuándo usar el bloque Flexbox. Pero bueno, eso supongo que ya lo iremos viendo y lo resolveremos y lo mostraré en vídeos futuros. Entonces, ahora yo dentro de un bloque Flexbox podría incluir un bloque div en el que seleccionara mi ancho contenido, ¿vale? En este caso, 1280. Entonces yo tendría mi bloque Flexbox al 100% y mi bloque div que le he dado un ancho de 1290, ¿vale? Y como veis queda contenido ahí, ¿vale? Y luego ya seguiría construyendo dentro. Bueno, esto sería uno de los cambios en cuanto a la disposición de los widgets, que ya nosotros no vamos a ir seleccionando caja o ancho completo, sino que lo vamos a maquetar de una forma más manual, pero por otro lado nos va a dar mucha más flexibilidad. Ahora tenemos disponible el alto, tenemos el ancho mínimo, el alto mínimo y el ancho máximo y el alto máximo, ¿vale? Cosas que, como digo, nos van a dar mucho más juego a la hora de crear nuestros layouts. La posición ahora aparece estático, que creo que antes no estaba. Ahora tenemos todas las posiciones disponibles. Esto de fijo, bueno, es un bug ahora de esta primera versión, ¿vale? Lo interesante de esto es que ahora este parámetro es responsive. Y claro, si antes nosotros poníamos algo en escritorio en posición absoluta porque queríamos que quedase en un sitio determinado y demás, no podíamos modificarlo en móvil. Ahora sí. Antes necesitábamos CSS para escribir una media query y modificar la posición. Ahora no. Ahora ya simplemente podemos tener algo en posición absoluta en escritorio y en móvil cambiarlo a relativo, ¿vale? Lo cual, pues, está muy bien y nos da esa flexibilidad de la que hablamos. Todo el tema de tipografía aquí está reflejado como siempre, y en el mostrar más tenemos pues parámetros extra como el line height, letter spacing y bueno, todo el tema de estilos en cuanto a las fuentes. En el apartado de fondo hay algo que está rediseñado. Si os acordáis, antes había fondo y capa de fondo, ¿no? Como dos pestañitas diferentes. Ahora todo se concentra en un mismo tab, en una misma pestaña que se llama fondo, pero podemos ir añadiendo capas. Y esto es muy interesante porque nos permite hacer cositas como esta. En esta sección yo lo que tengo son dos capas, una imagen de fondo y luego un gradient, ¿vale? Un degradado que yo le he dado de un negro a un gris o blanco, ¿vale? Y lo chulo es que yo podría
incluso meter más capas, ¿vale? Podría duplicar esta capa de degradado y cambiarla de color o crear otro tipo de degradado. Ahora en los degradados podemos poner varios puntos, o sea, es decir, no estamos limitados a degradados de un color a otro, sino que podemos añadir varios puntos en el propio degradado, como veis aquí, varios colores. Entonces eso está muy bien. Y como digo, utilizamos este sistema de capas en el que yo puedo duplicarlas, puedo esconderlas y voy viendo los efectos de estas capas, ¿vale? Y bueno, yo creo que es mucho más potente. No estamos limitados a ese fondo y esa capa de fondo simplemente, que además era complejo porque teníamos que marcar propiedades en las dos y quedaban en dos sitios diferentes. Ahora todo está unificado en esta nueva sección y con este sistema de capas que la verdad que está muy chulo. Podemos reordenar las capas y ver el efecto que tiene si le queremos dar prioridad a una o a otra. Mucho más simplificada esta interfaz y bueno, más útil al fin y al cabo. Los bordes, aquí tampoco cambia mucho la cosa, más o menos lo mismo para poner border radius, el ancho del borde, el color, el tipo y demás. Tenemos aquí el ajuste de el ancho de cada lado del borde, así como el radio de cada lado también. Y luego tenemos la parte de efectos que está todavía en construcción y por ahora solo tenemos el Box Shadow, ¿vale? Pero que, como veis, también lleva un sistema de capas, ¿vale? Podemos aplicar varias sombras de caja, ¿vale? Y lo mismo, ocultar, ordenar, darle prioridad a una o a otra, quitarlas y demás. Esto creo que lo van a utilizar en varias secciones. De hecho, los efectos de movimiento también creo que van a ir por aquí con un sistema de capas. Y bueno, esto es un poco la pestaña de estilos. La novedad que me he pasado cuando he entrado en esta pestaña es el tema de las clases, y es que ahora nosotros vamos a poder crear nuestras propias clases, es decir, vamos a poder añadir nuevas propiedades, nuevos estilos a un elemento y al hacerlo creando una clase, luego nos vamos a poder llevar esa clase a otro elemento para que automáticamente se le apliquen esas propiedades, ¿vale? Y me explico. Aquí, por ejemplo, tengo dos botones, ¿vale? Y lo que he hecho es, bueno, crearme un botón, digamos que será como el estándar. Yo aquí simplemente, cuando tú empiezas a escribir, vas creando una nueva clase, ¿vale? Entonces me he creado una nueva clase que se llama btn de botón y lo que he hecho es, bueno, ponerle un fondo, simplemente, ¿vale? Sin más. Pero luego yo quiero crearme un botón alternativo, es decir, podemos tener a veces en las webs 2, 3, 4, X número de botones y que cada uno tenga su clase para que sea muy fácil el aplicar un botón específico, ¿vale? Entonces, este de la derecha sería mi botón alternativo, entonces me he creado una clase que es btn alt, ¿vale? Y si yo la selecciono, voy a ver los parámetros que tengo en ella, ¿vale? Veis que el fondo cambia, ¿vale? Tengo un fondo negro en una y aquí tengo un fondo gris y luego tengo un borde que no tengo en otros botones, ¿vale? Entonces, o sea, no tengo en la clase por defecto, en la clase local. Entonces, aquí con este verde se me marcan las propiedades relativas a esta clase, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre local y las diferentes clases que podemos crear? Local es una clase que viene por defecto, que tú cuando arrastres un nuevo widget siempre vas a tener la clase local. Todas las modificaciones que hagas por defecto sin añadir una clase van a ir a local, ¿vale? Y es una clase que tiene prioridad sobre el resto, es decir que un parámetro que nosotros modifiquemos en local no lo vamos a poder sobreescribir con otra clase y eso es importante. Ya hablaremos de esto más adelante, pero bueno, para que tengáis un poco la idea de a qué se refiere esto de aquí, ¿vale? Entonces, como digo, no vamos a poder añadir nuestras clases y vamos a poder añadir estados.
Que si os fijáis ahora en todo esto de tema de los fondos y demás, antes teníamos una pestañita que era al ponerme encima o algo así, ¿no? Ahora eso lo vamos a hacer con los estados, ¿vale? Si nosotros desplegamos los 3 puntitos, vamos a ver el estado hover, ¿vale? El sobre, ¿no? Al ponerme encima de algo, el focus y el active. Y podemos personalizar cada uno de esos estados. Si yo cojo y me pongo en hover, ¿vale? Ahora, como veis, tengo seleccionado el estado hover y todos los cambios que haga se van a hacer sobre ese estado, ¿vale? Entonces, si yo modifico el fondo a rojo, ¿vale? Lo que va a pasar es que yo, al ponerme encima de este botón alternativo, voy a cambiar el fondo a rojo cuando estoy en ese estado de hover, ¿vale? Y lo mismo con el estado de focus, ¿vale? Cuando estamos pinchando encima, y el activo una vez hemos pinchado en él, ¿vale? Y como veis, todo se va indicando con estos colorcitos, con estos puntitos de colores que hacen referencia a la clase en la que estoy, ¿vale? Si yo el estado focus lo cambiara aquí a verde, como veis, me marca en verde que tengo el estado focus modificado y en la propiedad en sí aparece esa referencia, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto forma parte de este nuevo sistema de clases que ya veremos en más profundidad, y acompañándolo, en este botón de aquí arriba que se llama Class Manager, podemos gestionar todas las clases que nosotros hemos incluido dentro del editor. De hecho, aquí cuando lo arrancamos por primera vez nos aparece un poco una explicación, y veis que a la izquierda tenemos todas las clases que hemos ido dando de alta y podemos renombrarlas o borrarlas. Ojo, porque esto afecta a toda la página, es decir, todas las... o sea, si yo tengo en la web en 10 elementos puesta la clase BTN y yo la borro, en esos 10 elementos se me va la clase de BTN, ¿vale? Y luego una cosa importante es que podemos cambiar las prioridades, ¿vale? En CSS hay un sistema de jerarquías, es decir, si yo tengo la clase 1 y luego la clase 2 que modifican el color del texto, por ejemplo, realmente me va a afectar solo una, ¿vale? Hay un sistema jerárquico ahí para que sepamos cuál es la clase que está afectando a ese parámetro, ¿vale? Entonces, en el Class Manager de Elementor, en el gestor de clases, la prioridad va de arriba a abajo, ¿vale? Es decir, el BTN Alt sobreescribirá las clases que tenga BTN, ¿vale? Si yo tengo un color de fondo en BTN Alt y otro color de fondo en BTN, el color de fondo que va a aplicar es el de la clase que esté más arriba, que es el de BTN Alt, ¿vale? Pero yo esto lo puedo modificar, yo puedo reordenar las clases para cambiar el orden de las prioridades. Y de nuevo, esto se modifica a nivel global. Si yo tengo 2 clases metidas en un widget y modifico aquí el orden, en todos los widgets donde tenga esas 2 clases se me va a modificar la prioridad, ¿vale? O sea que esto son cosas que hay que tener en cuenta. No quiero entrar más en detalle ahora porque quiero seguir explicando cosas, pero bueno, que sepáis que este sistema de clases pues nos permite generar todo este tipo de cambios y de hacer elementos que sean reusables, ¿vale? Que fácilmente podamos aplicar unos estilos a otro elemento simplemente añadiendo la clase, es decir, simplemente viniéndome arrastrando un nuevo botón y en estilos poniéndole la clase BTN, ¿vale? O le puedo añadir varias clases, BTN Alt y demás. Es muy sencillo, no tenemos que estar duplicando elementos que tengamos arriba para ponerlos abajo y demás, o copiando estilos. Este sistema de clases nos da mucha más flexibilidad. Y luego está lo que hemos comentado anteriormente, que es el tema del responsive. Ahora todos los parámetros son responsive, por eso no veis ya ningún tipo de icono al lado de los parámetros que nos indique si ese parámetro afecta a todos los dispositivos o se puede modificar en los distintos dispositivos, ¿vale? Entonces, un parámetro que siempre ha sido muy conflictivo, que es el color, que
nunca nos dejaron cambiar el color de un texto pues en móviles, ¿vale? Siempre teníamos que ir con el mismo color de escritorio arrastrándolo en los diferentes dispositivos. Pues ahora esto es una cosa que se puede hacer tan fácilmente como veniéndonos a tipografía y modificando el color, ¿vale? Y como veis, yo puedo tener un color en el dispositivo móvil, en este caso, y en escritorio otro color distinto, ¿vale? Como veis, aquí está blanco y aquí lo cambiamos a este rosa morado. Y esto con todo, ¿vale? Lo cual nos va a dar la flexibilidad de bueno, pues hacer un poco más diseños a medida y no tener que ir a CSS, que mucha gente, pues si no sabía hacer una media query, pues no se metía en eso, ¿vale? Ahora todos los parámetros, absolutamente todos los parámetros de estilo son modificables en los diferentes dispositivos móviles. Bien, creo que en cuanto a la demo os voy a dejar aquí porque no quiero extenderme más en este vídeo. Esto es simplemente una pequeña introducción, un primer vistazo a todo lo que nuevo que hay, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir hablando un poco más de otros aspectos de este editor porque creo que trae cosas muy interesantes. Y lo que comentamos al principio es el tema del código, cómo han conseguido mejorar la generación de código HTML para tener un DOM, que es una estructura de código de toda la página más limpia, ¿vale? He estado haciendo pruebas en este sentido y aquí os traigo un ejemplo que, bueno, si sabéis un poco de HTML os va a volar un poco la cabeza, ¿vale? Esto es, lo que veis arriba es simplemente una sección que he creado, que está en esta misma página, muy sencilla, ¿vale? Que tiene un encabezado, bueno, un párrafo, un encabezado, otro encabezado más grande y luego otro párrafo, ¿vale? Bien. En la versión V3, si nosotros inspeccionamos el código, vemos que para llegar al primer párrafo teníamos que pasar por 1, 2, 3, 4 y 5 divs hasta llegar a ese elemento P. ¿Qué supone esto? Pues claro, esto si solo fuese en un elemento no pasaría nada, pero esto multiplicado por todos los widgets genera muchísimo más código. Cuanto más código tengamos en nuestra página, más rendimiento estamos perdiendo porque se cuesta más de leer, evidentemente estamos teniendo que cargar más cosas. Entonces ahora en la versión 4, si os fijáis en la parte de abajo, solo hay un div antes de llegar al párrafo, ¿vale? Y además vemos que los otros elementos continúan en línea, es decir, el H2, el Support Details, está directamente como un hermano del P, ¿vale? No tiene un div que lo contenga y entonces dentro de ese está el H2. No, está directamente al mismo nivel y eso es genial, la verdad. Entonces, como veis, queda una estructura mucho más simplificada con un DOM unificado y mucho más limpio, que no tiene tanta profundidad, que es otra de las cosas que mata el rendimiento, el que tengas que entrar en un div, luego en otro y en otro, ¿vale? Y bueno, esto realmente va a dar un salto de rendimiento genial a todos nuestros proyectos. Y aquí hay otra comparación, porque como digo, he cogido una página hecha con la V3, una plantilla, y la he recreado con la V4, ¿vale? Y luego las he medido, lo he pasado por PageSpeed y me he ido a mirar sobre todo lo que me interesaba, el tamaño del DOM, es decir, cuántos elementos HTML se están generando en esa página con las dos versiones. Y bueno, los resultados son increíbles. Como veis, arriba tenemos en la página hecha con la V3, con lo que tenemos ahora de Elementor, 786 elementos. Y con la V4, 293.
Es decir, son casi son 3 veces y pico menos de código, ¿vale? De elementos, de HTML, de cada div, cada cajita, eso es un elemento en el código. Bueno, esto va a hacer que tengamos páginas mucho más ligeras. Y hablando de la profundidad máxima de ese indentado, de ese div dentro de div dentro de div, podéis ver aquí en el parámetro de la tablita, el que está en medio, profundidad máxima de DOM, que en la V3 tenemos algún elemento que tiene hasta 22 elementos dentro, ¿vale? Mientras que en la V4 solo tenemos hasta 13 elementos, ¿vale? Y eso será en el caso más complejo, ¿vale? Quizá el widget o la estructura HTML más compleja que se pueda construir, pero de 22 a 13 es que son prácticamente la mitad. Entonces, bueno, eso es otra de las cosas que va a influir mucho en el rendimiento. Bien, vamos a hablar un poco de la convivencia de la V3 y la V4, la compatibilidad hacia atrás. ¿Qué pasa ahora con las webs que estén construidas con los widgets anteriores o con los widgets actuales? Porque esto realmente todavía no ha salido, está en pruebas y todavía no se puede decir, no se puede usar ahora mismo en producción, como he comentado antes. Pues Elementos nos dice que no hay ningún problema, que se pueden combinar elementos de la V3 con la V4. Al final son widgets distintos y no debe haber ningún problema. De hecho, si nosotros nos volvemos al editor, veis que aquí tenemos nuestros elementos V4 en esta pestaña, pero luego tenemos nuestros contenedores de V3, nuestro grid, encabezado, y todos estos widgets son los que tenemos hasta ahora y los que estamos usando. Y puede convivir un contenedor Flexbox de la V3 con un contenedor Flexbox de la V4. ¿Es lo ideal? Evidentemente no. Es decir, estos elementos de la V3 no están optimizados. Su código no está optimizado. La disposición es la de siempre, contenido, estilo y avanzado, ¿vale? Entonces, si nosotros en el futuro, cuando esta V4 vaya avanzando y ya se pueda empezar a poner, aunque no sea la versión final, pero se pueda empezar a utilizar en sitios nuevos, nosotros la idea es utilizar siempre widgets de la V4, ¿vale? Porque son los que están optimizados, los que nos van a dar un mejor rendimiento, más posibilidades, más flexibilidad y demás. Pero que sepáis que pueden convivir, que en una página puede haber widgets V4 y widgets V3. Así que en principio por ahí no vamos a tener ningún problema de momento. ¿Qué más cosas? Respecto a la compatibilidad hacia atrás, en principio, pues eso, no tenemos ningún problema. El futuro del editor, ¿qué nos espera a partir de ahora? ¿Qué es lo que viene? Variables. Esto va a mezclarse un poco con el tema de los ajustes globales para que tengamos más flexibilidad a la hora de definir esos parámetros, esos estilos que van a afectar a toda la página. Ya veremos cómo se utiliza, en qué se transforma todo esto. Más parámetros, evidentemente. Habéis visto que los widgets le faltan cosas, le faltan los efectos de movimiento, le faltan las máscaras, le faltan las transformaciones, el CSS personalizado. Es decir, ahora mismo están un poco en esqueleto, en la fundación, en lo que es lo básico, pero va a traer todo lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? O sea, eso va a estar en los widgets. Mejoras en la interfaz del editor en sí. Vamos a ver ciertos cambios que nos van a hacer un poco la vida más fácil a la hora de gestionar todo esto, ¿vale? Porque ahora hemos visto que hay cosas que cambian de posición, iconos nuevos. Veremos en el futuro más mejoras, más cambios en la interfaz del propio editor de Elementor. Y evidentemente más widgets convertidos a V4, ¿vale? Es decir, todos esos widgets que no son los 7 que tenemos ahora mismo, en principio se irán convirtiendo. Supongo que los widgets que más se usen, que Elementor detecte que más se usen, irán antes, y luego pues con los menos usados, ¿no? Pero la idea en el futuro es tener todos los widgets optimizados y convertidos
a widgets de V4, que son los que tienen su código más limpio, sus dos pestañitas de general y estilos, todo bien unificado y demás, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco todo lo que os traigo y como conclusión, bueno, he puesto esta frase aquí, que esto es lo que siempre hemos querido que fuera Elementor y creo que es cierto, es decir, hay otros editores visuales que han salido después de Elementor y han podido hacer las cosas mejor porque ya había ejemplos, ya había Bakery, Elementor y otros editores ahí que fueron pioneros y quizá no establecieron su núcleo, no establecieron sus bases, todo lo bien que se podía haber hecho. Los contenedores Flexbox fue una pequeña revolución y un primer intento de ir mejorando las cosas. El código del propio contenedor ya cambió respecto a lo que eran las secciones y las columnas. Se añadió toda la posibilidad de Flexbox y tal que antes no estaba. Pero esto realmente es un paso de gigante comparado con eso. Ahora ya no solo el contenedor Flexbox, ya son todos los widgets, empezando con estos primeros que son los que más se usan, y va a rediseñarse todo de una forma mucho más limpia. Ahora se acerca mucho más a lo que un desarrollador, un maquetador haría cuando se está construyendo una web desde cero, ¿vale? Que es poner solo el código necesario, no añadir más overhead, no añadir más capas que lastran el rendimiento de la web, que bueno, pueden generar conflictos y es lo que digo, es todo lo que debería haber sido Elementor, todo lo que pedíamos durante todo este tiempo, desde que salió. La principal queja de Elementor, o la principal pega que se le ponía, siempre ha sido el tema del código que no es tan limpio. Ahora se supone que va a serlo. Queda tiempo, o sea, hasta que salga esta versión pasarán meses, pero creo que es el camino correcto y bueno, esto es la V4, espero que os ilusione y os guste tanto como a mí. Haremos más vídeos en el futuro con los cambios, con, bueno, en detalle de cómo se utiliza esta nueva versión. Pero nada, esto ya está aquí para quedarse. Es lo que son los próximos cambios, es el nuevo estado de Elementor a partir de ahora. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido y nos vemos en los siguientes. Hasta luego.